En este video vamos a revisar cuáles son las causas epistemológicas por las que creemos que es necesario hacer una reflexión profunda acerca de cómo entendemos el derecho y cómo lo enseñamos. Básicamente lo haremos desde un punto de vista diacrónico, histórico como epistémico. Iniciaremos solicitando que presten atención a estas adiciones. 2 más 3 igual a 5, 2 por 3 igual a 6. En un nivel de abstracción superior encontramos que tenemos los mismos operandos 2 y 3 con operadores diferentes, uno que corresponde a la adición y otro que corresponde a la multiplicación. Los mismos operandos procesados con operadores distintos dan lugar a clausuras de operación diferentes, resultados distintos. Hablamos de clausura de operación porque sabemos que ya una vez que hemos obtenido ese resultado, no es necesario seguir procesando más. Pareciera que estas son propiedades únicamente de las matemáticas, pero podemos hacer una ampliación de los mismos conceptos en otros dominios. Por ejemplo, consideramos el siguiente enunciado: Miguel de Cervantes Saavedra escribió Don Quijote de la Mancha. Si imaginamos que este símbolo, arroba, en este caso, corresponde al operador transformar a voz pasiva, encontraríamos que la clausura de operación sería Don Quijote de la Mancha fue escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. Es decir, se repite que tenemos un operando, un operador y clausura de operación más allá de las matemáticas, también en el ámbito de la lingüística. Pero también podemos encontrarlo en el derecho. Si tenemos una norma 1 emitida en un tiempo 1, contradictoria con una norma 2 emitida en tiempo 2, y pensamos que este signo está indicando el operador a aplicar, a efecto de identificar también cuál sería la clausura de operación, podríamos identificar que este símbolo se está refiriendo a lex posteriori derogat priori. Este operador haría, por lo tanto, que N2 emitida en tiempo 2 derrotara a N1 emitida en tiempo 1. Lo mismo podemos encontrar con respecto a enunciados normativos. Imaginemos un enunciado dado en un artículo dentro de una ley que puede ser procesado con operadores que corresponden a la interpretación analógica, sistemática, restrictiva, literal, etc. Es decir, podemos entender al ser humano como un procesador de información y como un procesador de información de clases distintas con operandos diferentes y operadores también diferentes. Esta idea resulta relevante para hacer un análisis de la evolución, aunque sea muy somero, de la epistemología. Junto con Rolando García asumo que podemos dividir la historia de la epistemología en dos grandes sectores. La epistemología especulativa, que va de los inicios de la filosofía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La epistemología empirista, con una crisis en el siglo pasado, dando lugar a lo que se conoce como la nueva filosofía de la ciencia, y una nueva crisis que da lugar a lo que propongo llamar una epistemología constructivista. La conexión entre lo que comentábamos anteriormente y esta evolución de la epistemología tiene que ver con el hecho de que en distintos periodos de la historia podemos asumir que los agentes, los seres humanos, han procesado la información de manera distinta para organizar lo que ellos asumen que es el mundo. Dentro de la epistemología especulativa encontraríamos, por ejemplo, el estilo de pensamiento de la Grecia clásica, que es distinto al procesamiento que hace el hombre medieval, que es diferente al que se hace durante el Renacimiento, y desde luego muy diferente a lo que ocurre ya con el empirismo. Durante esta época, es suficiente hacer construcciones de carácter especulativo sin necesidad de verificación empírica.
situación que es modificada después de esta crisis, empleando los términos de Kuhn, solo que no referidos a un paradigma al interior de una ciencia, sino de carácter epistémico. Aquí tenemos algún ejemplo de los enunciados característicos de la epistemología especulativa. El enunciado: los seres celestiales son ángeles, serafines y querubines. Aquí tenemos un ejemplo de lo que ocurre durante el periodo del empirismo. Por ejemplo, aquí podríamos tener energía igual a masa por aceleración al cuadrado. La diferencia entre los enunciados de cada una de las épocas que hemos referido es que en el primero, ángeles, serafines y querubines, no es necesario validarlo empíricamente, carece de condiciones de verdad. Mientras que energía igual a masa por aceleración al cuadrado requiere de ser verificada empíricamente. Utilizamos a Newton-Laplace para referirnos al segundo paradigma, porque fue precisamente el pensamiento de Newton seguido por el de Laplace el que determinó reglas de procesamiento de información que modificaron en las distintas áreas del conocimiento la forma de procesar la información para obtener ciertas teorías, explicaciones científicas, que han sido las características de todo el periodo del empirismo. ¿Qué sucede con el derecho? Podemos decir que las distintas concepciones acerca del derecho, durante el periodo de la epistemología especulativa y durante el periodo de la epistemología empirista, son subproductos de las reglas de procesamiento de información cognitivo vigentes en cada una de esas épocas. Así, por ejemplo, en Grecia encontramos una manifestación de las concepciones del derecho en Antígona, donde por primera ocasión se establece la división entre el derecho de los hombres y el derecho de los dioses. Un ejemplo del estilo de procesamiento de información durante la escolástica lo encontraríamos en la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Durante el racionalismo tendríamos, por ejemplo, el Leviatán. Nótese que a pesar de las diferencias que pueden presentar los distintos estilos de procesamiento de información, comparten la propiedad de no requerir de verificación empírica. Lo mismo que estamos identificando con respecto a las reglas de procesamiento generales y el impacto que tienen en la forma de procesar para generar concepciones del derecho, lo encontramos durante el periodo de la epistemología empirista, en la cual surge el positivismo jurídico y distintas manifestaciones teóricas como los realismos jurídico, tanto norteamericano como escandinavo. Asumimos que el empirismo se encuentra en crisis. Por lo menos el conocido como el empirismo radical o el empirismo ingenuo. Y esto da lugar a la necesidad de repensar la manera de generar conocimiento desde puntos de partida epistémicos totalmente distintos, lo que da lugar a lo que propongo llamar una epistemología constructivista. ¿Qué es lo que ha sucedido con el derecho hasta este momento? Podemos decir que tenemos desafortunadamente un Frankenstein epistémico. ¿A qué nos referimos con eso? A que la manera en la que enseñamos el derecho y cómo concebimos el derecho se genera a través de la integración inadecuada, a través de un sincretismo inadecuado, de distintos supuestos epistémicos correspondientes a distintas épocas. Es así que, por ejemplo, hoy día seguimos planteando unos problemas de carácter esencialista. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es la justicia? Todo lo cual tiene su raíz en el esencialismo platónico. Todavía encontramos quienes están discutiendo acerca de la justicia como la medida que determina si algo es derecho o no es derecho, por las afirmaciones de que existen una serie de obligaciones intrínsecas a la naturaleza del hombre, como una reminiscencia del estilo de procesamiento característico de la escolástica. Desde luego encontramos también manifestaciones desde un punto de vista racional.
Toda la escuela española, Pufendorf, Grosio, son ejemplos del racionalismo. Se siguen estudiando en las facultades productos racionalistas. Seguimos anclados en la época de la Ilustración. Pero también combinamos con el positivismo. Y si así encontramos esencialismo, pensamiento escolástico y racionalismo, por ejemplo, en la teoría dogmática penal, que es una heredera del racionalismo alemán, también encontramos consideraciones con pretensiones positivistas. Asumir que el derecho es una cuestión de hechos sociales tiene sus raíces en el pensamiento empirista. Fíjense que además llegamos a hacer combinaciones todavía peores. Y preguntamos cuál es la verdadera verdad, término característico del empirismo, esencia, Platón, de una entidad. Desde luego, con este sincretismo lo que podemos generar en nuestros alumnos y en las concepciones del derecho básicamente es confusión epistémica. Es necesario, por lo tanto, revisar profundamente cómo podemos deshacernos de este Frankenstein epistémico. Pensar entonces en un nuevo punto de partida, que es lo que veremos en nuestro siguiente video.